Se halla este monasterio de San Pedro de Roda en el término municipal del Puerto de la Selva, en la provincia de Gerona, Cataluña. Construido en la falda de la montaña de Verdera, por debajo de las ruinas del castillo de San Salvador de Verdera, que le había dado protección, y tiene una vista excepcional sobre la bahía de Llançà y del Puerto de la Selva, al norte del Cabo de Creus. Cerca del monasterio están las ruinas de un poblado medieval, de la Santa Cruz de Roda, del que solo queda en pie su pequeña iglesia, de estilo prerromano, dedicada a Santa Rosa. El monasterio fue restaurado a raíz de la publicación del libro que presentó el hallazgo y análisis de un reducido maletín conteniendo reliquias identificadas como de San Pedro Apóstol, que en el año 610 fueron traídas por mar desde la ciudad de Roma, donde habían sido veneradas en la cripta subterránea de la Confesión, bajo el altar de la antigua Basílica de San Pedro. Allí nunca regresaron. El encuentro fue dentro de un maletín decorado con láminas de hueso y envuelto con un delantal a la medida del pontífice Gregorio Magno. Había diminutos relicarios. Además, incluido en su interior un ara portátil con inscripciones, destinada a celebrar misa por los religiosos custodios durante la travesía marítima. Y esto fue cuando Roma estaba seriamente amenazada por una invasión oriental. El lote de religarios, que no tenía tapa, fue accidentalmente recuperado justo 12 siglos después de su ocultación en el muro de la cripta subterránea bajo el altar mayor de San Pedro de Roda. Hasta descubrir dichas reliquias, era imposible justificar las vastas dimensiones de la iglesia y del monasterio, al ser un sector muy aislado en la costa del Golfo de Rosas, pero posteriormente se hallaron allí varios tesoros, con monedas de oro y plata, baldosas de cerámica, pinturas románicas en los muros de un claustro inferior, desconocido hasta mediados del siglo XX. El origen se atribuye a los monjes que desembarcaron en la zona con los restos de San Pedro y otros santos, y que debían custodiarlos para que no fueran profanados por las hordas bárbaras que caían sobre Roma. Pasado el peligro, el Papa, Bonifacio IV, había mandado construir el templo. La primera documentación de la existencia del establecimiento data del año 878, siendo mencionado con una simple celda monástica consagrada a San Pedro. Pero no es hasta el año 945 cuando se considera un monasterio benedictino independiente, regido por un abad, ligado al condado de Ampurias. Llega a su máximo esplendor entre los siglos XI y XII. En él se celebraban jubileos, hasta su decadencia en el siglo XVII. Su importancia creciente lo llevó a convertirse en un punto de peregrinaje de la época. A partir del siglo XVII es saqueado en varias ocasiones y en 1793 abandonado por la comunidad benedictina, que se trasladó a Vila-sacra y Figueras, hasta que fue disuelta en 1809. En 1930 fue declarada Monumento Nacional la construcción y en 1935 la Generalitat de Cataluña inicia las primeras restauraciones. El conjunto se construye en terrazas, dado su ubicación. El claustro del siglo XII es la parte central del conjunto. En torno a él se distribuyen el resto de las construcciones. La iglesia, consagrada en el año 1022,
Es el máximo exponente del grupo arquitectónico, de estilo románico, sin comparación con las corrientes de su tiempo, aunque sugerente de la arquitectura tardorromana. Tiene planta de cruz latina, con 3 naves en bóveda de cañón, que son delimitadas por una doble columnata con capiteles de influencia corintia. La doble columnata descansa sobre un alto zócalo y en laterales unas columnas adosadas aguantan los arcos de medio punto que separan las naves. La columna adosada a los pilares procede de alguna construcción romana anterior. La nave central es espléndida y de gran dimensión, con un deambulatorio por el ábside que parece continuarse en las 2 naves laterales. Bajo el ábside se encuentra la cripta. Esta iglesia sintetiza con originalidad una serie de corrientes arquitectónicas anteriores, como la carolingia, el prerrománico y las construcciones romanas. Por todo ello, es considerada uno de los principales exponentes del románico en Cataluña. En la fachada de poniente del monasterio se alza el campanario del siglo XII, de planta cuadrada y de influencias lombardas del siglo anterior. A su lado, una torre de defensa o de homenaje que probablemente se inició en el siglo X, pasando posteriormente por un largo proceso de reconstrucciones y de reformas.